creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Gracias, Señor, porque caminas con nosotros, porque se cumplen todas tus promesas y siempre estás con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de los matrimonios aquí en la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Cali. Y hoy vamos a orar con el Evangelio, que es Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Y estamos en un tiempo muy bonito, tiempo pascual, tiempo de resurrección, caminando hacia Pentecostés, las promesas de que no vamos a estar solos, que vamos a recibir el Espíritu Santo. Un camino que para muchos también puede ser muy duro, a lo mejor de dolor, de tristeza, de no entender, de a lo mejor tener miedo. Y todas esas experiencias humanas las podemos vivir todos en algún momento de la vida, así como les pasó a estos dos discípulos con los que empieza el Evangelio, que van tristes porque el camino que recorrió Jesús pues lo condujo a la muerte y ellos huyen porque no quieren pasar esa misma experiencia.
y por eso toman un camino contrario. Y pues me detenía allí. De todas esas veces que yo he oído, que no he sido capaz de tomar la responsabilidad de las cosas que he hecho. Jesús lo único que hizo fue amar, mostrar el rostro de Dios. Fue coherente, ¿cierto?, en todo lo que hizo. Y si eso le pasó a Jesús, entonces pensaremos, ¿qué más nos puede pasar a nosotros? Y por eso hoy tenemos la certeza de que no estamos solos en este camino, que podemos pensar muchas veces que vamos solos. Y dice también allí la palabra que Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero que ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Y les dijo, ¿de qué van conversando por el camino? Y ellos se detuvieron con rostro afligido, y que uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Y Jesús preguntó, ¿qué cosa? Y pues cuando hablamos con Jesús, estamos orando. Eso es oración. Y sin saberlo, pues estamos abriendo el corazón a Dios. Empezamos a mostrar ya en palabras nuestros sueños, pero también nuestros miedos, los dolores, lo que no entendemos. Ellos cuentan todo lo que ellos habían escuchado en esas promesas, que era un gran profeta, grande en obras ante Dios y ante el pueblo, pero que fue entregado a los sumos sacerdotes y que fue crucificado, que esperaban que él era el que iba a liberar al pueblo y que llevaba 3 días de sucedido esta situación. Y básicamente ellos contaban lo que Jesús había predicado. Sin saberlo, estaban diciendo que lo que dice Jesús se cumple, tanto lo que podemos entender y lo que no, pero con la diferencia que Él está allí siempre, incluso en eso donde no podemos entender el porqué de las cosas, el porqué del dolor, el porqué de la inconsciencia del mundo, el porqué de mi propia inconsciencia. Y por eso allí más adelante les dice, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y dice que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él se decía en toda la escritura. Y de todo este camino de Cuaresma, del triduo pascual y de ir caminando hacia este tiempo pascual de resurrección, la palabra que más me retumbaba en el corazón y en la mente era creer. La palabra de Dios es primeramente para creerla, aunque algunas veces o muchas veces no la entienda en este momento, la entenderé después. Es como los niños, cuando su papá o su mamá les dice algo, si haces tus tareas, pues vamos a ir al parque. Y el niño, ¿qué hace? Cree en esa promesa, cree en esa palabra. Pero empezamos a crecer y nos va costando cada vez más. Por eso la oración. Cuando oramos, Jesús mismo nos explica las promesas de Dios para mi vida, para el mundo, para la misión, para ir al otro, al que no le conoce, al que no cree en sus promesas. Y luego pues llega la parte más importante. El miedo los obligó a huir porque pensaron que iban a correr la misma suerte de Jesús. Y es que el miedo nos paraliza para amar, para escuchar al otro. Y ahora que ellos están huyendo con miedo y ya están llegando al sitio que iban, son capaces de salir de sí mismos, porque dicen a Jesús que hace como ademán de seguir adelante. Y ellos pues pensaron allí en su corazón, a pesar de todo ese dolor, que era de noche, que le podía pasar algo. Y le dijeron, quédate con nosotros. Hermanos,
El camino de Maús nos enseña que debemos salir de nosotros mismos, del dolor, de la incomprensión del mundo, de la incomprensión de los más cercanos, incluso de nuestra propia incomprensión, para ver al otro, ese que necesita de mí, que hoy lo puedo invitar a quedarse en mi casa, en mi vida. Y en un momento de mi vida, pues lo perdí todo. Estuve caminando por más de 3 años sin rumbo, sin buscar ayuda a todos los problemas que tenía en mi cabeza y en mi corazón y que creía que yo los podía solucionar. Y pues estaba totalmente equivocado. Y poco a poco fueron sanando mis miedos, mis heridas, el caminar aquí en el Verbum Dei, orando con su palabra. Y con esta cita bíblica pude descubrir que ese camino que pensaba que nadie estaba conmigo, pues Él estaba allí. Y pude reconocerlo. Lo vi caminando a mi lado y ver cómo me abrió la mente, pero especialmente el corazón. Y me dio la fuerza para empezar ese camino de darlo todo para que el que no lo conozca pueda ver que Él camina a su lado. Que Dios los bendiga.